Polín. Historias, personajes, lugares. Comenzamos una nueva edición, una nueva entrega de Polín, Judíos Polacos, con Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Encantada de tenerte con nosotros como siempre. Bueno, les voy a decir a nuestros oyentes solo dos palabras. Marek Edelman. Y ya el programa es tuyo. Sí, creo que tenemos que recordar de vez en cuando el nombre de este gran hombre, un hombre excepcional, que era un héroe del levantamiento en el gueto de Varsovia, el levantamiento de Varsovia, que fue un año antes, y un hombre comprometido con la libertad y con la igualdad en Polonia y un defensor del derecho de la existencia en igualdad de todos los judíos polacos. Es un personaje de verdad entrañable, interesante, apasionante. Él decía, por ejemplo, tenía una frase, hay muchas frases de Marek Edelman que circulan, pero decía una muy curiosa: en realidad lo más importante es la vida, y cuando hay vida lo más importante es la libertad. Después se entrega la vida por la libertad y ya no se sabe qué es lo más importante, ¿no? Marek nació, era varsoviano, o sea, él decía que era varsoviano, puro varsoviano, aunque él, la verdad es esa, que nació en Homel, en Ucrania, justo el 1 de enero del año 1919. Luego, en sus biografías posteriores, a veces decía que había nacido en Varsovia 3 años después, pero era porque no quería que le prejubilaran o que lo jubilaran, unos asuntos muy meramente personales que él no quería que ocurrieran. Pero la realidad es esa, que él nació en aquellas tierras de Ucrania, así que, pero casi toda su infancia y su juventud y su edad adulta la vivió en Varsovia, o al menos muy unido en Varsovia. Él se crió en el culto al socialismo, ¿no? Su padre era ciudadano ruso y era un eser. Los eser eran miembros de la agrupación revolucionaria de los socialistas rusos, muy odiado por los bolcheviques, por eso tuvieron que huir de Rusia. Y la madre también era de una familia socialista, así como los 11 de los hermanos de la madre, que un día fueron sacados de la casa y fusilados todos en un día, ¿no? Así que la política fue la razón de la mudanza de los Edelman a Varsovia, ¿no? Marek se crió siempre en la gente, miembros y simpatizantes del Bund. La madre era miembro del Bund. Él perteneció a la organización infantil del Bund y luego Zongfut eran como una especie de juventudes de Bund, ¿no? Y cuando Alemania invadió Polonia en septiembre del año 39, Marek en primer momento salió de Varsovia, huyó, pero después de 2 o 3 semanas decidió volver a casa. Tenía entonces 20 años. Ya no vivían sus padres, él estaba solo, pero tenía la casa en Varsovia y estaba acostumbrado a buscarse la vida, ¿no? Encontró trabajo de mensajero en un hospital infantil Belson y Baumann, y que por aquel entonces nadie se imaginaba la dimensión de la catástrofe que acechaba al pueblo judío. Y la construcción del muro, que recorría muchas de las calles del centro de la ciudad, al principio despertaba curiosidad y luego preocupación y después miedo, ¿no? Y cuando cerraron el muro, cuando el muro alcanzó la altura de 3 metros, los alemanes colocaron cercas, guardias armados y separaron del resto de la ciudad a la población judía, ¿no? Para el resto de la ciudad dejaron de existir los judíos. Para los judíos dejó de existir el resto de la ciudad, ¿no? Marek su casa se encontró dentro del gueto, ¿no? Durante algún tiempo aún podía salir, se movía fuera del gueto porque era
tenía que llevar al laboratorio la sangre de los enfermos, etcétera. Y lo que le daba la oportunidad de contactar con la resistencia de la izquierda, ¿no? Que era la única que quería tener contactos con los judíos, ¿no? Y Edelman fue, junto a Mordechai Anielewicz, el fundador de la Organización Judía de Combate. Esto ocurrió en junio del año 42, cuando ya estaba claro que los vagones repletos de hombres y mujeres, niños judíos, que se dirigían a campos de exterminio y no a otros lugares para seguir viviendo. Entonces los jóvenes judíos del gueto decidieron, sabían que iban a morir, pero dijeron que al menos moriremos con armas en la mano, matando al enemigo, y no nos dejaremos matar fácilmente, ¿no? Durante las batallas, cuando el grupo de Anielewicz murieron todos en el búnker de Mila, se suicidaron, Edelman se convirtió en el último líder de la insurrección. Y cuando cayó la insurrección, él y un grupo de amigos se salvaron, y luego al año siguiente participaron como miembros del grupo de combate judío en la lucha contra los alemanes en Varsovia, junto al partido de izquierdas que llama el Ejército Popular, ¿no? Que era el ejército de la izquierda. Y en el año 46, cuando terminó la guerra, miles de judíos polacos decidieron emigrar. Algunos que eran simpatizantes de partidos sionistas, y para ellos Palestina había sido siempre el objetivo de su vida, ¿no? Y muchos de los que no eran sionistas, pero pensaron que ya no podían vivir en una tierra que era el cementerio de sus familiares, y también emigraron. Pero Marek se quedó en Polonia, porque él consideraba a Polonia su única patria y su país, su tierra, y ahí terminó medicina en Łódź, la ciudad de Łódź, se especializó como cardiólogo, era un especialista de fama mundial. Él era muy conocido, especialmente después de introducir él y su equipo una nueva técnica que salvaba vidas de gente con infartos agudos, ¿no? Y toda su vida profesional se desarrolló en Łódź, aunque Łódź está a 130 kilómetros de Varsovia, siempre estaba muy relacionado con Varsovia. Y en los años 66, 69, que eran años tristes para los judíos otra vez, él también fue objetivo del antisemitismo. Le echaron del trabajo de uno de los hospitales, le intentaron empujar a salir del país, él se negó. Pero él pagó un alto precio por su osadía, por su valentía, porque su mujer Alina y sus hijos emigraron a Francia porque recibieron amenazas, y él durante muchos años las autoridades polacas se negaron a darle el pasaporte y no pudo verlos durante muchos años después, ¿no? Marek nunca aceptó el régimen prosoviético de Polonia de la posguerra. Él era socialista, pero no era comunista. Él decía que el sistema no tenía nada que ver con el socialismo que él conocía. En los años 70 se unió activamente a la oposición, fue miembro del sindicato Solidaridad, fue consejero del presidente Walesa, y luego fue uno de los miembros del comité de la creación del Museo de los Judíos Polacos Polin. Y cada 19 de abril, la fecha cuando estalló la insurrección en el gueto, él iba al monumento de los héroes del gueto a depositar flores y a visitar el lugar donde había muerto Anielewicz. Y durante 50 años, cada 19 de abril, él recibía un ramo de flores amarillas de alguien desconocido. Unas veces eran rosas, otras tulipanes, otras narcisos. Nunca se supo quién lo hacía. Él a lo mejor sospechaba de quién eran, porque el año que no llegaron las flores, dijo, ellas se habrá muerto, ¿no? Entonces él se supone que a lo mejor sospechaba de quién
eran estas flores, ¿no? ¿Y cómo era Marek Edelman? En las entrevistas, en las películas, siempre se muestra como irascible, brusco, impaciente, ¿no? Pero dicen que durante el levantamiento de Varsovia, en el gueto y de Varsovia, era un magnífico líder, comandante, era muy equilibrado, capaz de tomar decisiones, muy justo, muy buen amigo, ¿no? Y que sabía callar y escuchar. Pero yo digo que si quieren conocer mejor a Marek, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay un libro escrito por Hanna Kral, Ganarle a Dios, que es una entrevista con Marek Edelman, increíble. Este libro salió en España hace unos cuantos años, me imagino que todavía se puede conseguir en algún sitio. O también vean, por ejemplo, la película, un documental, Y hubo amor en el gueto, donde él revela su faceta mucho más íntima, ¿no? Más tierna, hablando del amor que unía a la gente que estaba encerrada en el gueto. Marek Edelman murió el 2 de octubre del año 2009. Está enterrado en el cementerio judío de Varsovia y su tumba es como objetivo de muchas visitas, ¿no? Él recibe muchas visitas porque todos los días alguien deja una vela, unas flores, unas piedrecitas, y el 19 de abril de cada año aparece un ramo de narcisos amarillos sobre su ¡Wow! Menudo final para esta historia dedicada a este hombre excepcional. Te agradecemos mucho que lo hayas recordado aquí en Polín, en tu programa. Te esperamos en el próximo Svieta. Muchas gracias. Muchas gracias.